¿Cómo le va, Carolina? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hablamos un poquito de tu papá. A ver. Bueno, mi papá era una persona muy sensible, cariñosa, sencilla, que le gustaba eh, disfrutar las cosas de la vida simple, de tomar mate, de escuchar música, de caminar, de recorrer la Argentina y meterse en pueblitos chiquitos, tanto en el sur, en el norte. Era un papá muy cariñoso bueno, que nos enseñó nos dejó muchas cosas, lo que es la solidaridad, lo que es el esfuerzo, el estudio. Eh, Eso un poco puedo decir. La verdad que estamos todavía con un huracán de emociones porque, bueno, siempre la pérdida de un padre es muy dolorosa. Alivia un poco tanto reconocimiento de muchísima gente, de vecinos y como ustedes decían antes, de propios y ajenos al partido. Yo creo que algo habrá hecho bien las cosas. Carolina, no digo que llama la atención, pero sí rompe el esquema de que el padre que es político, por allí le dedica poco tiempo a la familia y están esos reclamos de los hijos porque hay que recorrer la provincia, hay que entenderlo al que es político en la familia. ¿Cómo se compatibiliza Sí. esto que usted ha dicho con la figura de su papá? Y así como usted lo dice, bueno, yo tuve la suerte hasta, él empezó a ser secretario de Salud Pública, que lo convoca el doctor Caballero en el 89, que yo ese año había ingresado a la facultad, también a estudiar medicina, así que tuve una primera etapa de niñez y una etapa de adolescencia que no era una persona con tantas responsabilidades. Si bien él siempre fue un militante al 100% y siempre recorría la provincia, pero no con la responsabilidad de estar ejerciendo. Y bueno, y después era difícil y él muchas veces lo sufría porque a lo mejor llegaba un cumpleaños nuestro a las 11 de la noche porque venía de otras actividades o venía un domingo a las 8 de la mañana en bicicleta hasta mi casa con un paquete de facturas para disfrutar un rato el domingo porque a las 10 tenía que estar en otro lugar. Y sí, la verdad que es difícil porque uno lo ve poco y eso era un reclamo nuestro hacia él. Eh, Carolina, una pregunta un poco más distendida o cariñosa, si se puede decir. Es decir, Hermes Wiener fue líder en el estudiantado, es decir, en la Facultad de Ujú. Medicina, fue líder en la militancia política del socialismo en la ciudad de Rosario cuando se radicó a los 16 años, cuando fue a estudiar. Eh, Llegó a ese liderazgo, a tamaño de liderazgo, para llegar a ser intendente de la ciudad de Rosario en dos oportunidades, diputado nacional, gobernador. Ahora, ese liderazgo se llega con semejante parquedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque uno lo veía, o sea, lo veía como, Ah, es decir, hay- no sé si era lo mismo con ustedes, ¿no? Porque lo Pero hemos no, tenido, la verdad que no era así. Lo que pasa es que él decía siempre que sí, la política era una cosa seria y que entonces cuando estaba trabajando tenía que estar yo pienso que le salía de esa manera, pero dentro de mi casa era un padre muy cariñoso y muy divertido y muy ocurrente. claro, eh, de sí, bastante diferente. Lo que sí tenía era bastante rectitud con nosotros, de siempre, bueno, por lo menos cuando éramos chicos, ¿no? De una crianza muy afectiva, muy amorosa, pero con límites, de saber con quién estábamos, a dónde íbamos, qué hacíamos, ajá. de acostarnos temprano para poder aprovechar al otro día. Por supuesto de niños, bueno, ya de cuando fuimos más adultos, cada uno, más o adolescentes adultos, cada uno fue llevando su propia vida, ¿verdad? Pero Y de chicos sí. si tuvieras que definir o decidir sobre alguno de los legados que deja tu papá, ¿cuál elegirías, digamos, de legados que deja la historia de la provincia de Santa Fe? Y yo creo que la capacidad de trabajo era admirable. Yo le decía, no podés poder trabajar tantas horas y jamás se quejaba de estar cansado. Arrancaba su día a las 7 de la mañana y era, la verdad, que incansable. Pero creo que
que uno de los legados fue poder pensar una ciudad y una provincia a largo plazo, de poder, me acuerdo en el 95 cuando fue elegido intendente, que hicieron un programa de un proyecto estratégico a 10 años, y muchos le decían, ¿cómo a 10 años? Si dentro de 2 años son las elecciones, dentro de 4 años hay otra reelección. Y entonces él decía que si uno hacía las cosas bien, que tenían que quedar las obras para futuros gobernantes, y las obras eran para la gente, no para que lo aplaudan a uno. Y creo que la honestidad y su transparencia y su simpleza para vivir, siempre nos decía que había que ser más que tener. Y creo que vivió de esa manera. Y yo siempre le decía, esos ojos azules que tienen tanta transparencia, y era así, creo que él decía mucho más con los ojos que con las palabras. Hay quienes lo describen, dicho por la propia Griselda Tesio, su compañera de fórmula y vicegobernadora, que Wiener era, más que parco, era muy tímido, sobre todo con aquellos que no conocía, pero sí muy suelto a la hora de, después de haberlos conocido. Sí, es probable que así sea, sí. Ya le digo, con nosotros era sumamente cariñoso y bueno, y siempre se hacía un ratito, aunque sea para un llamado. A lo mejor llamaba de noche muy tarde y yo sonaba el teléfono y decía, ese es papá que llama, para ver cómo estamos. Bueno, lamentablemente estamos planteando este tema en medio de una pandemia donde se necesitan los efectores de salud y yo creo que Hermes Wiener fue un visionario en ese tema, ¿no? Desde el punto de vista de la salud pública, es decir, que hoy tengamos una salud pública en la provincia de Santa Fe moderna y acorde con las circunstancias. Nadie imaginaba que iba a venir el coronavirus, pero tal vez un hombre imaginó que había que dotar de un sistema de salud adecuado para el santafesino, ¿no? Lo que pasa es que ahí hubo mucho estudio previo a poder llegar a ser secretario de Salud Pública, de conocer la realidad del sistema de salud argentino y de otros países, y cuando tuvo la posibilidad que el doctor Caballero lo nombra secretario de Salud, había un plan, y ese plan se pudo llevar a cabo porque hubo una convicción política para hacerlo y una decisión política para hacerlo, pero también porque siempre hubo un trabajo colectivo, y yo creo que mi papá siempre apuntaba a eso, a que los trabajos eran colectivos y no era de una sola persona. Él siempre hablaba en plural, nunca hablaba porque yo hice esto, porque fue mi gestión, siempre hablaba en plural. Y esto del programa de salud pública, del proyecto de Rosario, que después se trasladó a Santa Fe, tuvo que ver con eso, con una decisión y con una militancia de muchísimos trabajadores, una militancia de la salud pública. Carolina, y además una población que también acompañó a la salud pública. Así es. Carolina, muchísimas gracias por atendernos en este momento muy difícil para vos, para toda la familia. Te mandamos un abrazo enorme y lo sentimos mucho. Bueno, muchas gracias por las muestras de afecto y de cariño y de reconocimiento.